Mi vecina es una mujer de unos 60 años que tiene una casa de verano y no ha comprado ni un solo saco de abono en los últimos 20 años. Sin embargo, cada verano sus tomates parecen sacados de una revista. Cuando le pregunté cómo lo hacía, me señaló 2 cubos que había en un rincón de su cocina. Uno estaba lleno de cáscaras de huevo, el otro de cáscaras de cebolla. Hola, soy Jake Farmer. Hoy vamos a analizar los restos de cocina que la mayoría de la gente tira, algunos de los cuales pueden sustituir al abono comprado en la tienda. No todo es igual de útil. Para ser sinceros, algunos tienen un efecto notable, mientras que otros son más modestos. Empecemos. Una breve nota sobre por qué esto funciona realmente. Las plantas necesitan nitrógeno, fósforo y potasio, además de calcio, magnesio y oligoelementos. Todo esto se encuentra en cualquier materia orgánica. Cuando se descompone en el suelo, los microorganismos convierten los nutrientes en formas que las raíces pueden absorber. Este mecanismo funcionaba mucho antes de que aparecieran los fertilizantes minerales envasados. Empecemos por lo obvio. Algo de lo que todo el mundo ha oído hablar, pero que pocos hacen de forma sistemática. Y lo primero son las cáscaras de plátano. Probablemente sean las campeonas en potasio entre los restos de cocina. También contienen calcio, fósforo y magnesio, pero es el potasio de la cáscara el que está presente en cantidades significativas. Los tomates, los pimientos y las fresas responden bien a él. Influye en cómo queda la fruta, firme o acuosa, dulce o no. El potasio también aumenta la resistencia de la planta a las enfermedades y a la sequía, lo cual es importante durante un verano caluroso. La forma más fácil es cortar las cáscaras en trozos y enterrarlas junto a la planta, a unos 5 o 7 centímetros de profundidad. Se descompondrán en 2 o 3 semanas. El segundo método es una infusión. 10 cáscaras por cubo de agua, dejadas tapadas durante 3 días. Luego coladas y vertidas a la base de la planta. Una advertencia. El olor de la infusión terminada es tal que es mejor no dejarla en el patio junto a la mesa del jardín, pero los tomates responden muy bien. Hay otro truco del que rara vez se habla. Al trasplantar las plántulas, coloca 2 o 3 trozos de cáscara directamente en el hoyo, debajo del cepellón. Se descompondrá justo a tiempo para que las raíces jóvenes alcancen esta capa y comiencen a alimentarse activamente. Funciona especialmente bien con los tomates y los pimientos. En invierno, es conveniente secar las cáscaras en el horno a la temperatura más baja o simplemente congelarlas. Para mayo tendrás una buena reserva. Puedes moler la cáscara seca hasta convertirla en polvo y guardarla en un frasco. Ya que hemos empezado con la cáscara, el siguiente elemento es muy similar: las cáscaras de huevo. El 98% de una cáscara de huevo es carbonato cálcico. Cuando los tomates tienen deficiencia de calcio, desarrollan podredumbre apical, una mancha negra y hundida en la parte inferior del fruto. Durante años, mucha gente ha pensado que se trata de una enfermedad o de un problema de riego, aunque en realidad se debe al calcio. Además, es posible que haya calcio en el suelo, pero que no se absorba. Un exceso de fertilizantes nitrogenados simplemente lo bloquea. Así que si has aplicado mucha urea y sigue apareciendo la podredumbre, el problema no es la cantidad de calcio, sino que la planta no puede absorberlo. Recoge las cáscaras de huevo, lávalas, sécalas y tritúralas. Un molinillo de café produce un polvo fino, que se absorbe más rápido que los trozos más grandes. Si no tienes un molinillo de café, aplástalas con un rodillo o tritúralas en un mortero. Añade un puñado al hoyo de plantación, o espárcelo sobre el lecho e incorpóralo mientras cavas. 1 o 2 tazas por metro cuadrado son suficientes. Los trozos grandes sin triturar se pueden colocar alrededor de los arbustos, directamente sobre la superficie. A las babosas no les gusta nada arrastrarse por bordes afilados y se alejarán. Algunos jardineros hacen un anillo sólido de cáscaras de huevo alrededor de las plántulas jóvenes. Esto actúa como una barrera física. Otro punto que a menudo pasa desapercibido. Hay una fina película blanca debajo de la cáscara. Se trata de proteína, es decir, nitrógeno y aminoácidos. No es mucho, pero es algo. Por eso las cáscaras de huevo con la membrana son más valiosas que las que solo se han lavado. Las cáscaras de huevo alcalinizan suavemente el suelo ácido, más lentamente que la cal, pero de forma constante y sin picos repentinos de pH. En tercer lugar están las cáscaras de cebolla.
uno de los restos de cocina más infravalorados. Las cáscaras aportan tanto nutrición como protección. Eso es lo que las hace especiales entre todo lo que estamos comentando. En cuanto a la nutrición, contienen potasio, zinc, hierro y oligoelementos. En cuanto a la protección, contienen fitoncidas, las mismas sustancias que permiten a las cebollas eliminar microbios. Precisamente por eso se utilizaban las cebollas en medicina mucho antes de los antibióticos. En una infusión concentrada, estas sustancias actúan contra pulgones, ácaros, trips y ciertas enfermedades fúngicas. Receta: un puñado de cáscaras de cebolla y un puñado de cáscaras de ajo por cada 2 litros de agua hirviendo. Tapar. Dejar reposar durante 24 horas y luego colar. Antes de pulverizar, añade unas gotas de lavavajillas líquido. Ayuda a que la infusión se adhiera a las hojas en lugar de escurrirse en gotas. Pulverícelo en vez de las hojas, ya que es ahí donde suelen esconderse los pulgones y los ácaros. Puede colocar las cáscaras secas en el hoyo de plantación al plantar patatas, un puñado por hoyo. A medida que se descomponen, los fitoncidas repelen a los nematodos y a algunas plagas del suelo. Es sencillo, pero a mucha gente no se le ocurre. Un jardinero comentó que el ácaro de la fresa, contra el que llevaba luchando varios años, desapareció después de que empezara a cubrir sus fresas con una fina capa de cáscaras de cebolla secas. Puede que sea una coincidencia, o quizá no, pero vale la pena intentarlo. De todos modos, hay muchas cáscaras de cebolla. Se conservan indefinidamente y ocupan poco espacio. Se puede llenar fácilmente una bolsa durante el invierno. Cuarto, las cáscaras de ajo. Tienen un efecto similar al de las cáscaras de cebolla, solo que el efecto fitoncida es más fuerte. El ajo suele ser más potente que la cebolla en cuanto a propiedades antibacterianas. Mezclarlas al preparar la infusión es una buena práctica. Se obtiene un mayor volumen y un efecto más potente. También puedes añadir las cáscaras al agua al remojar las semillas antes de sembrarlas. Una infusión suave de ajo desinfecta las semillas sin necesidad de productos químicos. Entre 20 y 30 cáscaras por litro de agua. Déjelas en infusión durante varias horas. Luego, remoje las semillas durante 1 hora. Ahora, hablemos de lo que acaba en la basura cada día para los amantes del café. Se trata de los pozos de café. Muchas personas están convencidas de que el café hace que el suelo sea demasiado ácido y que su uso es peligroso. Esto es cierto en el caso de los granos crudos, sin tostar. Los pozos usados tras la preparación tienen un pH cercano a la neutralidad. La mayor parte de los ácidos se han ido a la taza junto con la bebida. Los pozos contienen nitrógeno, potasio y una pequeña cantidad de fósforo. Contienen alrededor de un 2% de nitrógeno, lo cual no es poco para un fertilizante orgánico. Su principal ventaja, además de aportar nutrientes, es que mejora la estructura del suelo. Cuando se incorporan a un suelo compacto, los pozos lo hacen más suelto y permeable al agua. Esto se nota en pocas semanas, especialmente en suelos arcillosos. Otro aspecto práctico. A las babosas no les gusta la cafeína. Les resulta físicamente desagradable. Una fina capa de pozos alrededor de los arbustos actúa tanto como fertilizante como barrera. Esparce una fina capa de pozos alrededor de los arbustos y mézclalos ligeramente con la capa superior del suelo. Puedes añadirlos al compost. Allí se descomponen rápidamente y enriquecen toda la pila con nitrógeno. El único cultivo con el que hay que tener cuidado son las zanahorias. Los pozos alteran ligeramente el olor del suelo, y la mosca de la zanahoria a veces reacciona a esto de forma diferente. Sexto, las hojas de té. Para ser sinceros, contienen menos nutrientes que los pozos de café. Tienen un poco de nitrógeno, un poco de potasio, nada del otro mundo. Pero las hojas de té tienen otra ventaja, son ricas en fibra. Y la fibra en el suelo retiene la humedad y atrae a las lombrices. Hablaré de las lombrices por separado, porque a menudo se subestima su importancia. Una sola lombriz grande transforma varios gramos de materia orgánica en vermicompost en un año. Suena modesto, pero cuando hay cientos de ellas en el suelo, el resultado es significativo. Un suelo con muchas lombrices no necesita ser removido. Ellas mismas lo airean, creando canales para el agua y el aire. Cualquier cosa que atraiga a las lombrices al jardín contribuye a la fertilidad a largo plazo. Las hojas de té se pueden mezclar con pozos de café
y añadir al compost o incorporarlas directamente a los parterres. El té verde es ligeramente diferente del té negro. Tiene más antioxidantes y taninos, que ayudan a suprimir ligeramente ciertos patógenos del suelo. La diferencia es pequeña. Ambos funcionan bien. Si tienes bolsitas de té con malla sintética, ábrelas. Vacía las hojas de té y tira solo la bolsita. Séptimo, cáscaras de patata. Las patatas almacenan almidón como fuente de alimento de reserva, y la cáscara contiene una gran cantidad. Además, contiene potasio, fósforo, magnesio y oligoelementos. El método más sencillo: hierve las cáscaras, deja enfriar el caldo sin sal y riega con él los parterres de tu jardín. Las grosellas responden notablemente a este abono. Las bayas son más grandes y dulces. A la col, los pepinos y los calabacines también les encanta. Las cáscaras crudas se pueden enterrar en el huerto a una profundidad de entre 10 y 15 centímetros. Se descompondrán en un par de semanas. La única restricción: no las coloques cerca de las plantas de patata. Las cáscaras pueden contener esporas de enfermedades, y el suelo de esa zona ya está en riesgo. Para todo lo demás, no hay problema. Si quieres hacer acopio, puedes secar o congelar las cáscaras. Las cáscaras secas ocupan muy poco espacio y se pueden guardar hasta la próxima temporada. El octavo y más inusual ingrediente es el agua que queda tras hervir verduras. Sí, no te lo vas a creer, pero el agua que queda después de hervir patatas, zanahorias, remolachas, verduras de hoja o legumbres no es solo un líquido turbio. Parte del almidón, los minerales y los compuestos orgánicos se han filtrado en ella durante la cocción. Déjalo enfriar y luego viértelo en la base de la planta. Eso es todo, no hace falta nada más. La única condición: el agua no debe estar salada. La sal se acumula en el suelo y con el tiempo inhibe la microflora y las raíces. Si lo has cocinado sin sal, riega las plantas. Si has añadido sal, viértelo por el desagüe. Vale la pena mencionar el agua que queda tras enjuagar el arroz. En Japón, los huertos se riegan con agua de arroz desde hace varios siglos. Contiene almidón, vitaminas del grupo B y oligoelementos que permanecen en la superficie de los granos durante el enjuague. El efecto es sutil, pero se nota con un uso regular. Los siguientes en nuestra lista son los productos lácteos fermentados. Contienen bacterias lácticas vivas, calcio, proteínas y ácidos orgánicos. Cuando se diluyen con agua en una proporción de 1:10 y se aplican en la base de la planta, nutren la microflora del suelo y crean un entorno en el que los microorganismos beneficiosos son más activos. Los tomates y los pepinos del invernadero responden de forma notable. Las plantas se vuelven más densas y enferman con menos frecuencia. Cuando se diluye y se pulveriza sobre las hojas, el suero inhibe el desarrollo del oidio. El entorno ácido láctico inhibe el hongo en la superficie de la hoja, frenando su propagación. Es mejor pulverizar por la tarde, cuando no hay luz solar directa. Al sol, el suero se seca demasiado rápido y el efecto es menor. Frecuencia: una vez cada 2 o 3 semanas durante el periodo de crecimiento activo. No se debe verter leche entera ni nata agria en el jardín, ya que provocará un olor desagradable y atraerá a las moscas. Utilice únicamente productos lácteos fermentados y solo diluidos. Levadura. La levadura contiene aminoácidos, vitaminas del grupo B y sustancias que activan los microorganismos beneficiosos del suelo. No se trata de un fertilizante directo, sino de un estimulante para la vida que ya existe en el suelo. Receta: un 100 gramos de levadura fresca por cubo de agua tibia. Una cucharada de azúcar para alimentar la levadura. Dejar fermentar durante unas horas. Luego diluir en proporción 1:10 y regar las plantas por la base. Importante: no utilices agua caliente. La levadura muere a temperaturas superiores a los 40 grados. Los tomates y los pepinos responden notablemente a este tratamiento, especialmente al principio de la temporada. La levadura seca funciona con menos eficacia que la fresca, ya que las células son menos activas. Pero si no se dispone de levadura fresca, la seca también servirá. El pan duro funciona según el mismo principio. Los mismos cultivos de levadura viven en la corteza del pan. Remoje el pan. Déjelo reposar durante 3 días. Dilúyalo y riegue las plantas. No utilice pan mohoso, ya que contiene hongos diferentes con resultados impredecibles.
Las espinas de pescado son una de las mejores fuentes caseras de fósforo. Las espinas de pescado se utilizan para elaborar harina de huesos, un fertilizante que se vende en tiendas de jardinería como una buena fuente de fósforo. Las espinas de pescado caseras son esencialmente lo mismo que la harina de huesos, solo que no están procesadas industrialmente. Las plantas necesitan fósforo para el desarrollo del sistema radicular y la fructificación. Sin él, el arbusto crecerá, pero dará menos frutos. Las espinas deben secarse bien. Las húmedas atraerán a gatos, perros y otras criaturas curiosas. Una vez secas, tritúralas y añádelas al hoyo de plantación o mézclalas con la tierra mientras cavas. El fósforo se libera lentamente de las espinas a lo largo de varias temporadas. Se trata de una inversión a largo plazo, no de una solución rápida. Los árboles frutales y los arbustos de bayas responden especialmente bien. Tienen raíces largas que pueden alcanzar el fósforo que se disuelve lentamente. Es más fácil echar las escamas de pescado al compost. Allí se descompondrán sin ningún esfuerzo adicional. Y una cosa más sobre el pescado. Si tienes un acuario en casa, no tires el agua cuando la cambies. El agua del acuario es rica en nitrógeno y compuestos orgánicos procedentes de la actividad metabólica de los peces. Riega las plantas directamente en las raíces. 12. Cáscaras de naranja y limón. No contienen mucho potasio, pero su principal ventaja es que los aceites esenciales de las cáscaras de cítricos repelen a los pulgones, las moscas blancas y las hormigas. Esparce las cáscaras entre los arbustos, pícalas y espárcelas, o prepara una infusión. Un par de puñados de cáscaras por cada cubo de agua caliente. Déjalo reposar un día y luego rocía las plantas. Lo que la gente rara vez menciona. Las naranjas y los limones comerciales se tratan con fungicidas y cera, específicamente en la cáscara. Esto es lo que los mantiene frescos durante el transporte de larga distancia. Por lo tanto, vale la pena escaldar las cáscaras con agua hirviendo o frotarlas bien bajo el agua caliente antes de usarlas. Y no amontones grandes cantidades en un solo lugar, ya que al descomponerse acidifican ligeramente el suelo. Un poco está bien, pero si amontonas una montaña entera bajo un solo arbusto, el efecto puede ser el contrario. La ceniza de una hoguera, las virutas de madera o la leña contienen potasio y calcio en una forma muy accesible para las plantas, una de las fuentes de acción más rápida de toda nuestra lista. Alcalinizan el suelo, por lo que no son adecuadas para arándanos, arándanos rojos, hortensias y coníferas, que prefieren un entorno ácido. Para tomates, patatas, coles, remolachas, pepinos y pimientos son excelentes. Utilice una taza por metro cuadrado al cavar o prepare una infusión. Una taza por cubo de agua. Déjela reposar durante un día y luego riegue la base de la planta. Una nota importante. La ceniza de carbón no es un fertilizante, es escoria. Contiene metales pesados y contamina el suelo. Solo es adecuada la ceniza de madera, procedente de leña, virutas o ramas. La ceniza de carbón vegetal, del tipo que se vende en bolsas para barbacoa, sí se puede utilizar. La ceniza no debe mezclarse con fertilizantes nitrogenados, ya que reaccionan y el nitrógeno se escapa al aire. Aplica primero la ceniza y luego el nitrógeno 1 o 2 semanas después, o viceversa. Y una última cosa para hoy. Cáscaras de nueces y cáscaras de girasol. Como fertilizantes, no son muy eficaces. Se descomponen lentamente y liberan pocos nutrientes, pero funcionan bien como mantillo. Las cáscaras de girasol bajo los arbustos retienen la humedad y no se compactan formando una capa densa, a diferencia de las hojas. Las cáscaras de nueces duran años, creando una capa de aire entre el suelo y la superficie, y el viento no se las lleva. Una advertencia. Las cáscaras de nueces negras contienen juglona, una sustancia que inhibe el crecimiento de muchas plantas. Definitivamente no las pongas debajo de tomates o pimientos. Las nueces comunes, las avellanas y los cacahuetes sí que sirven. Todos estos consejos son estupendos para fertilizar el suelo, pero no te olvides del lado práctico. Ten 2 recipientes en la cocina, uno para los residuos húmedos y perecederos, cáscaras de plátano, restos de patata y calabaza, pozos de café y hojas de té. Sácalo cada pocos días. El segundo es para residuos secos y duraderos, cáscaras de huevo, pieles de cebolla, cáscaras de ajo, cenizas y cáscaras de frutos secos.
no se estropeará durante el invierno y para mayo habrás acumulado una buena reserva. Si quieres aprender más sobre cómo crear un suelo que produzca una cosecha por sí solo, hay un curso en Patreon llamado Chemical Free Soil. 6 lecciones, ejercicios prácticos, 4 idiomas, ruso, inglés, alemán y español. Enlace debajo del vídeo. Cuéntame en los comentarios qué de esto ya estás utilizando. Es interesante comparar las experiencias de jardineros experimentados. Si te ha resultado útil, dale a me gusta y no olvides compartir el video con tus amigos. Ha sido Jake Farmer. Hasta pronto.